Hola. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Dada, a José, a todos los amigos de Proud por la invitación. Una cosa. Para participar. Gracias al Parque Tecnológico de Oriente por haber cubrido, como decía nuestra ex amiga primera, por haber cubierto los gastos para estar aquí. Me siento honrado de haber sido invitado y quiero contribuir con esta presentación sobre la innovación. Haciendo énfasis de la innovación en organizaciones de economía social, lo cual comporta que hablemos un poquito sobre qué cosas son las organizaciones de economía social, un poco qué cosa es las innovaciones y algunos ejemplos de cómo eso se junta y por qué sería bueno que lo juntáramos y que lo trabajáramos, que lo moviéramos, que lo metiéramos en el equipo de los SIDRACTA, ¿no? Sariptra. Buenos líderes. Okay. En el contexto general de este país, el cuento que voy a contar está metido dentro del deber ser del Plan de la Nación 2007-2013, en el cual una de sus dimensiones fundamentales es la ética, y estoy contento de estar aquí porque la nueva sociedad, la sociedad de organizaciones populares que propone Proud, está basada en la ética y el respeto, el amor por el ambiente, lo cual compartimos. Entonces voy a centrarme en lo de la ética y si queda tiempo, algo de lo del ambiente, aunque la ética ambiental es parte fundamental de la vida de cada uno. Hoy, según el diagnóstico que se hace en el Plan de la Nación, la situación actual es que las empresas de economía social son muy pequeñas en comparación con las empresas capitalistas privadas, lucrativas, que son la mayoría, las más importantes y las que son el paradigma a imitar para la mayoría de las personas. Y un poquito menores, las empresas capitalistas del Estado. Ese nombre está en el Plan de la Nación. Empresas capitalistas del Estado hoy, del Estado socialista. Empresas capitalistas del Estado socialista. Y en la intersección queda un espacio para las empresas mixtas. Esa es la situación actual en el 2007. En el 2013, que está próximo a llegar, se supone que deberíamos estar así, y esa es la imagen objetivo a la cual llegar. Deberíamos tener un sector de empresas, deberían haber 3 sectores. El sector de las empresas de economía social, que debería ser tan o más significativo e importante que las empresas capitalistas privadas, y debería ser más grande o más importante su aporte al Producto Interno Bruto que las empresas del Estado, de las empresas de economía social. Sin embargo, no, y en el intermedio queda un punto de intersección común para las empresas mixtas que podrían tener un poquito de cada cosa. Recuerden que inclusive ahora en diciembre se acaba de aprobar una nueva ley, otras se habían aprobado en el 2008 sobre economía popular, y ellas tienen un conjunto, el sistema económico comunal, que ellas tienen un conjunto de formas específicas que tienen que ver con algunas con economía social. Sin embargo, no queda claro qué cosa es economía social y cómo son esos tipos de empresas. Entonces es importante detenerse un instante allí. Porque resulta que en este país la economía social, las organizaciones de economía social están constitucionalmente autorizadas y estimuladas y garantizadas. O sea, la organización de empresas de economía social es una de las dos formas de ejercer el protagonismo del pueblo en esta sociedad. Hoy, a partir de la Constitución esa que dice que la participación es el eje transversal de la construcción de la sociedad y de la Constitución.
¿Están? Participación, el eje transversal. Se puede participar en lo político, que hay muchísimos espacios de participación política, y puede participar en lo económico, social. Pues ahí ese es el espacio de las empresas esas, que son experiencias del pueblo. Sin embargo, a pesar de que tiene un rango constitucional, no, esa es en la norma general madre, que es la Constitución. Sin embargo, en la legislación hay confusión, hay contradicción, no hay coordinación en la definición y en la ejecución de los programas para el sector de economía social. ¿Okay? Eso es desde el Estado hacia las organizaciones. Mientras tanto, en la vida real, los actores del sector de economía social, ellos siguen su vida normal, aparte de lo que el Estado piense sobre cómo debería ser. Por ejemplo, los compañeros de Secocesola, que acaban de hablar ahorita, ellos siguen su vida como la siguen haciendo desde hace casi 50 años, al margen de cómo ellos lo perciban, lo que quieran hacer con el Estado. Sin embargo, esto es importante para el resto de las organizaciones a las cuales se dirigen los programas. Este problema no solamente pasa en Venezuela, sino que esto pasa en todo el mundo, porque la economía social es un despertar, es un renacer, es un buscar. Entonces, yo resalto esto porque la Europa occidental principalmente es el área del planeta donde hay experiencias visibles más exitosas, y ahí se hizo un estudio de todos los países de la Comunidad Europea recientemente, y allí es el principal hallazgo, que eso es, la economía social es invisible. Esto a pesar de que hay, invisible a pesar de que ya es donde está más desarrollado en el mundo. Basta señalar de que en el año 2010, el año pasado, se hizo una prueba de cuentas satélites de la economía nacional o economía social en Bélgica, Bulgaria, España, Macedonia y Serbia. Todos esos países se hizo una prueba de la contabilidad social, de la economía nacional de esos países. Se supone que si eso funciona, otros países podrán incorporarla para saber de qué tamaño es, qué magnitud tiene, cuán importante, cuán grande es y cómo eso va. Y además de eso, de identificada esa herramienta, también se encontró que en todos esos países la cosa es muy distinta. Pero a nosotros nos importa porque a veces hablamos un discurso y dejamos por fuera a unos compañeros que deberíamos caminar con ellos, y caminamos con otros con los cuales podemos tener alguna diferencia porque no tenemos algunas cosas en común. Eso hay que estudiarlo. Insistimos en eso, porque no está claro. No está claro quiere decir que hay leyes que la definen operacionalmente de un modo, y hay otras leyes que lo definen operacionalmente de otro modo. Algunas aceptan y otras excluyen. Eso pasa en este país y pasa en otros países también. Y si no hay una coherencia, entonces podríamos entorpecer algunos programas o podríamos no potenciar, no permitir la sinergia de trabajar entre el Estado, que presuntamente se supone que está trabajando al servicio de la comunidad, y de la comunidad organizada que está presuntamente queriendo trabajar con el Estado que le brinda la mano. ¿Sí? Tenemos que encontrar esas formas de relaciones. Eso incluye también las pequeñas y medianas empresas. Y esto es lo que se habla de economía social y lo de economía solidaria, que no son exactamente lo mismo. En unos países incluyen organizaciones con fines de lucro, pero con una alta responsabilidad social, y en otros países no incluyen las organizaciones con fines de lucro, sino solamente las que son sin fines de lucro. ¿Okay? Por ejemplo, se puede dividir 3 segmentos de la aceptación de eso en los países de la Comunidad Europea, que lo pongo como ejemplo porque es el área del planeta donde hay mayor aceptación. Eso es, los países donde hay mayor aceptación, donde están más visibilizados el concepto y las organizaciones, son los países de origen latino, como Francia, que el término es originalmente francés, del idioma francés, de la lengua francesa.
Francia, Italia, Portugal y España, que son los principales referentes. Y de allí, pero en ese mismo segmento de los grandes, Bélgica, Irlanda y Suecia. Esos son los países donde con ese nombre es más visible y hay mucho apoyo, mucha protección, y el tamaño es grande. Es un muy importante aporte al Producto Interno Bruto. Otros con un nivel menor son Chipre, Dinamarca, Finlandia. Es decir, en esos otros hay, se conoce como el sector no lucrativo, o el sector voluntario, o el de empresas sociales. Otros, donde es mucho menor, está, yo resalto el caso ahí de, bueno, para no detenerme mucho en esto, ¿no? Hay otros donde es mucho menor, a pesar de que hay instrumentos específicos. Hay otras formas de definición que se pueden encontrar aquí. Sin embargo, si pensamos que si esto no se hace adecuadamente, los programas no van a ser específicamente efectivos. Puede haber eficacia en algunos casos, pero no eficiencia. Y si eso no se atiende, el llamado que ha hecho el presidente de las llamadas 3R de rectificación no va a tener efecto, no va a ser posible, no tendrá éxito. Veamos el caso de la ética, porque hay que abrir para que podamos tener innovación. La innovación es otro precepto constitucional protegido. ¿Okay? Per se, las organizaciones de economía social son una innovación, ¿okay? A nivel macro, que le permite al ciudadano a nivel micro anticipar el disfrute de una sociedad mejor. Pero esas organizaciones de economía social deben tener explícitamente unas políticas de ética, lo cual no existe. Los consejos comunales, las empresas de producción social, las unidades de producción, las bancas comunales, los consejos comunales, deberían tener unas normas de ética explícitas, ¿okay? Y la banca del Estado socialista debería tenerla. ¿Cómo la estás pasando? Dice el Banco de Venezuela, así, igual que las empresas mercantiles. Y es que eso es lo que nosotros queremos. Eso es la transformación. No, eso es simplemente que tendrá la banca y la empresa capitalista, privada o del Estado, tendrá más clientes, pero no habrá un salto cualitativo. ¿Ok? Nosotros necesitamos innovar, incluyendo la ética en la banca pública, incluyendo la ética en la banca popular. Hay ejemplos innovadores, por ejemplo, el Banco Popular, el Banco de los Pobres, el Grameen Bank. Hay ejemplos notorios, otros países donde esto está ocurriendo. Debemos hacer la promoción, pensamos nosotros, considerando tres grandes paradigmas para esta promoción de la economía social y la ética. Primero, el paradigma del desarrollo sostenible. Otro es el de la innovación social y el de conectarnos con la responsabilidad social de las empresas. Se requieren estudios porque no sabemos cómo es, qué está pasando. Y se requiere acceder a fuentes de financiamiento para poder tener capacidad para hacer esas investigaciones. ¿Ok? Para que se cumpla el plan de la nación, que no se cumplen algunas cosas. ¿Ok? Necesitamos conocer los estratos esos. Porque ya sabemos que así como hay en la definición de economía social, que les presenté al principio, varios tipos de definición del mismo objeto que son esas organizaciones diversas, así también hay diferentes definiciones sobre el concepto de innovación y sobre los innovadores y el momento en que arranca la innovación y el momento en que la innovación se convierte en la difusión de lo nuevo, del modo más óptimo de hacer las cosas. Y tampoco conocemos cómo eso es en la realidad del país. Y si no lo conocemos, pues entonces no tendremos la medicina adecuada para que eso llegue eficientemente. ¿Me entiendes? ¿Do you follow me? Es importante, en 1 minuto y medio, digo que a veces se dice que es porque no hay tiempo, porque son muchos. El Banco Cooperativo de Inglaterra, que es uno de los herederos de la Sociedad de los Pioneros de Rochdale de 1844, que presentó aquí el profesor Carlos Molina, esos son uno de los ejemplos en los cuales asumir la ética como innovación ayuda a potenciar la organización y a dar un salto a la sociedad. Ellos decidieron incorporar la política de ética al banco
y eso es por un proceso de consulta, y eso les ha permitido a ellos enriquecer la experiencia del banco. Los balances son auditados y cada vez muestran lo que se hace y lo que no se hace. Quiere decir, ellos rechazan todas las solicitudes que se le presentan al banco, que pueden ser legales, pero no son éticas, riñen con las políticas del banco. 30 segunditos, a pesar profesor. de eso, el tiempo, que se agotó el tiempo, a pesar de eso, el banco ha seguido creciendo, ha tenido mayor rendimiento. Eso es posible aquí en Venezuela. Ya está. Incorporar la ética, incorporar la ética como innovación en la banca ayudaría a potenciar la transformación en el país. Y si lo hacemos con nuestra banca popular, con nuestra banca del sistema cooperativo, y pedimos al Estado que también introduzca la ética dentro de la banca pública estatal, estaríamos haciendo, y le damos el ejemplo porque en nuestras cooperativas y cajas de ahorro lo hacemos, estaríamos dando un gran paso para la transformación de este país. Muchas gracias. Muy bien. Sería bueno que lo juntáramos y que lo trabajáramos, que lo moviéramos, que lo metiéramos en el equipo de los SIDRACTA, ¿no? Sabipras. Sariptra, la de buenos líderes. Okay. En el contexto general de este país, el cuento que voy a contar está metido dentro del deber ser del Plan de la Nación 2007-2013, en el cual una de sus dimensiones fundamentales es la ética, y estoy contento de estar aquí porque la nueva sociedad, la sociedad de organizaciones populares que propone PROUD, está basada en la ética y el respeto, el amor por el ambiente. Por la invitación. Una cosa. Para participar. Gracias al Parque Tecnológico de Oriente por haber cubrido, como decía nuestra ex amiga primera, por haber cubierto los gastos para estar aquí. Me siento honrado de haber sido invitado y quiero contribuir con esta presentación. Hola. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Dada, a José, a todos los amigos de PROUD sobre la innovación. Haciendo énfasis de la innovación en organizaciones de economía social, lo cual comporta que hablemos un poquito sobre qué cosas son las organizaciones de economía social, un poco qué cosa es las innovaciones y algunos ejemplos de cómo eso se junta y por qué